Hola a todos y bienvenidos, aquí Alberto Moriarty de Apteros Trading España. En este vídeo os vamos a compartir una información muy valiosa porque no se encuentra claramente en internet, es difícil de encontrar e incluso si se la preguntas a inteligencias artificiales como ChatGPT o Grok, te van a dar información errónea con los horarios mal. Por lo tanto, os vamos a compartir en este vídeo todos los horarios de futuros en sesión ETH y en sesión RTH de todos los mercados que trabajamos en Apteros Trading. Así que vamos con ello, pero antes de nada tendremos que explicaros, para los que no sabéis qué es esto, qué es la sesión ETH y qué es la sesión RTH. Concretamente, la sesión ETH, que es la que más conoce todo el mundo, es el horario de negociación extendida, también conocido como ETH o Electronic Trading Hours, la sesión electrónica. Esto surgió allá por el año 99, cuando surgieron los sistemas con las redes de comunicación electrónica, se permitió el horario extendido para poder negociar más allá de las horas del pit, de lo que es el parqué, cuando abre la bolsa, en este caso, pues por poner el ejemplo del SP500 en Estados Unidos, concretamente lo que sería la sesión RTH, que es el horario del pit, que abre en España a las 3:30 de la tarde y cierra a las 22:15. Pero fuera de ese horario, antes de las 15:30, también podemos meter operaciones, podemos abrir y cerrar operaciones, aunque hay considerablemente menos volumen, pero siempre que haya liquidez podemos operar cómodamente en un mercado. También según la estrategia que cada uno siga, evidentemente. Pero todo lo que se considera overnight, es decir, que todavía es de noche allá en Estados Unidos, se puede negociar, ¿vale? Nosotros negociamos en sesión ETH. La cuestión es que es interesante saber a qué hora abre concretamente cada uno de los mercados, porque no todos los mercados abren a las 3:30 de la tarde. De hecho, hay algunos que tienen particularidades, como son, por ejemplo, mercado de la ganadería, mercado de la agricultura. Hay cuestiones que hay que saber porque, entre otras cosas, una de las cosas que hacemos en Apteros es operar valor. Y para ello nos apoyamos también en el Market Profile. Y acorde a las enseñanzas de Peter Stadelmeier y todos los estudios desarrollados posteriormente por Jim Dalton y sus colaboradores, hasta nuestros días, la sesión RTH es la que se utiliza para plotear un perfil en el TPO chart a la hora de sacar un perfil en el Market Profile. Por lo tanto, si vas a graficar un TPO chart para sacar un perfil de mercado y sacar los niveles de área de valor superior, área de valor inferior y el POC, tendrás que saber que tienes que configurarlo en la sesión RTH correcta. Así que sin más, vamos a ello y también vamos a aprovechar para hablar un poquito de las noticias más importantes a tener en cuenta en cada uno de los mercados y también para hablar de algunas de las correlaciones interesantes. Vamos con ello. Comenzamos con la renta variable, conocida por todos, muy operada por la mayoría de la gente, el SP500, el ES, el Nasdaq NQ, el YM, que es el Dow Jones, y el RTY, que es el Russell 2000. Sesión ETH desde las 12 de la noche a las 11 de la noche ininterrumpidamente, sesión RTH desde las 15:30 a las 22:45. Noticias que les afectan, pues principalmente el IPC, el PIB, las nóminas no agrícolas el primer viernes de cada mes, el IPP también es una noticia muy a tener en cuenta y ante todo los tipos de interés. Luego hay otras noticias menores para aquellas personas que scalpean, pues por ejemplo, las ventas minoristas, los PMIs, la encuesta Holtz, libro beige. Hay una serie de noticias también que, aunque no generen una volatilidad exagerada, también está bien tenerlas en cuenta en el caso de que hagas scalping, porque puede suponer un movimiento importante para ese time frame. En el caso de que estés haciendo un swing trading, pues una noticia de esas características no te va a asustar, pero sí que tendrás que tener en cuenta las típicas más fuertes, que son, como vamos a repetir varias veces en este vídeo, los tipos de interés, el IPC, las nóminas no agrícolas que se dan el primer viernes de cada mes, el PIB y también tened en cuenta el IPP. Respecto a correlaciones, prácticamente los cuatro están correlacionados siempre. Quizás hay ocasiones en las que el Russell está un poco más desparejado,
pero en términos generales la renta variable suele moverse prácticamente igual. Criptomonedas. En cuanto a criptomonedas, utilizamos en Apteros la misma sesión que utilizamos en la renta variable, con la sesión RTH desde las 3:30 hasta las 22:15. En el caso de Bitcoin, recordad que también tenéis el micro MBT, y en el caso de Ethereum, el ETH, tenéis el micro MET. Respecto a noticias, pues prácticamente lo mismo que la renta variable. Es un mercado que está muy solapado al SP500 o al Nasdaq y suelen moverse muy a la par, aunque hay que tener en cuenta que hay veces que tienen correlaciones inversas de forma muy puntual, pero muy puntual. Generalmente van muy emparejados. Por otro lado, tenemos la energía. El mercado de la energía, principalmente el petróleo, junto con el micro MCL. Y por otro lado tenemos la gasolina, el RB, el combustible para calefacción, HO, y el NG, que es el gas natural, con el cual también puedes operar en micro si quieres apalancarte menos con el MNG. La sesión ETH va desde las 12 de la noche hasta las 11 de la noche ininterrumpidamente, al igual que la renta variable. Y respecto a la sesión RTH, como podéis ver, tiene una sesión diferente. Abre un poquito antes, es a las 3 de la tarde y cierra a las 8:30 de la tarde. Tened esto muy en cuenta a la hora de graficar un TPO chart. Respecto a correlación, principalmente estos tres, el petróleo, la gasolina y el combustible para calefacción, tienen una correlación que supera en ocasiones el 95%, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Además, la noticia a tener en cuenta para esos tres mercados principalmente son los inventarios de petróleo, que los dan a la vez que los inventarios de gasolina y que los inventarios de combustible de calefacción. Suele ser a las 4:30 de la tarde los miércoles. Pero cuidado si ha habido algún festivo, porque si ha habido algún festivo un lunes, posiblemente os encontréis esa noticia de inventarios en otro día de la semana a otra hora. Respecto al gas natural, no suele estar tan correlacionado con el resto de energía, y respecto a las noticias, se suelen dar los inventarios de gas natural los jueves a las 4:30 de la tarde. Divisas, horario electrónico, mismo que hemos visto hasta ahora, de 12 a 11, y sesión RTH desde las 2:20 de la tarde hasta las 9 de la noche. Tened en cuenta una cosa para las noticias. Los tipos de interés son la noticia que más afecta a las divisas. Tenéis que tener en cuenta que los tipos de interés de Estados Unidos afectarán a todas, sin distinción. Pero luego tenéis que tener también en cuenta los tipos de interés del país correspondiente. En el 6A, dólar australiano; 6B, la libra esterlina; 6C, dólar canadiense; 6E, el euro dólar; 6J, el yen; 6N, dólar neozelandés; 6S, franco suizo. Por lo tanto, cuidado con los tipos de interés de los respectivos países. Por otro lado, también el IPC y el PIB de los diferentes países también es importante. Pero ojo, el de Estados Unidos afectará a todas las divisas. Respecto a correlación, puede variar de unas semanas a otras. Sí que tenéis que tener en cuenta que suelen estar bastante correlacionados unos con otros. Quizás a veces puedas encontrar el 6J y el 6S más desparejados y tengan correlaciones que apenas lleguen a un 50% durante algunas semanas. Pero luego te encuentras con que a lo mejor vuelven a estar muy correlacionados. Por lo tanto, idlo comprobando. Sí que tenéis que tener en cuenta una cosa importante, y es, para los que estáis operando en España, cuidado con monedas como el dólar australiano, el yen o el dólar neozelandés, porque la noticia se suele dar de madrugada. Y si vais a iros a dormir con una posición abierta, cuidado si tenéis unos tipos de interés a esos horarios, porque podéis tener sorpresas cuando os levantéis por la mañana. Cuidado con eso. Los bonos, principalmente trabajamos el bono a 10 años, el ZN, y el bono a 2 años, que es el ZT, aunque hay más, tenéis el ZB, tenéis otros bonos, pero principalmente el bono a 10 años y el bono a 2 años, y el horario electrónico es el mismo que hemos visto hasta ahora para otros mercados. La sesión RTH es la misma que la de las divisas. Respecto a noticias, las mismas que hemos comentado hasta ahora, principalmente tipos de interés, nóminas no agrícolas, el IPC, el PIB, y también tened en cuenta el IPP, el índice de precios al productor o a la producción, ¿vale? También tenedlo en cuenta, que también puede empujar, pero las otras 5 son las más principales. Respecto a la agricultura, prestad mucha atención porque aquí es donde hay diferencias.
Tenemos el maíz, el ZC, el ZW, que es el trigo, ZS, que es la soja, y luego los productos de molienda de la soja, que es el ZM y el ZL. Respecto al horario ETH, ya veis aquí una diferencia. No abre a las 12 de la noche, abre más tarde, abre a las 2 de la madrugada y tienen un parón a las 14:45, el mercado se para y luego no vuelven a abrir hasta las 3:30 de la tarde. Es decir, hay 45 minutos que el mercado está cerrado y si tienes una posición abierta no vas a poderla gestionar ni vas a poder abrir posiciones nuevas durante ese horario. A las 3:30 de la tarde se reanuda la sesión electrónica junto con la sesión del PIT, 3:30 de la tarde, y cierra, muy pendientes de esto, a las 8:20 de la tarde. No solamente la sesión RTH, la sesión electrónica también finaliza a las 8:20 de la tarde. Esto tenedlo en cuenta. En Apteros, por poneros un ejemplo, tenéis que cerrar vuestras posiciones al final del día. Si tienes una posición abierta y te pasas de las 8:20 de la tarde en un mercado como por ejemplo el maíz o el trigo, la posición se queda abierta y tienes un pequeño problema. Esto también pasa con muchas empresas de fondeo que no te permiten operar en swing y que tienes que cerrar posiciones a final del día, y también tenlo en cuenta a la hora de operar con tu broker para la cuestión del margen de mantenimiento nocturno. Respecto a las noticias de agricultura, principalmente tenemos en cuenta el informe WASDE de oferta y demanda de productos agrícolas, también conocido como la Crop Production. Es la noticia más fuerte, se suele dar a las 6 de la tarde y va variando en el día de la semana y en la semana del mes. Tened en cuenta que hay otras noticias que también pueden afectar, como por ejemplo los inventarios de productos de molienda que afectan al ZM y al ZL. También se tiene que tener en cuenta cuando se hace el censo de los campos de cultivo, que también afecta prácticamente a todos. Y también hay que tener en cuenta cuando dan los inventarios de grasas y aceites, que afectará al ZL. Esto no son noticias que se encuentran por ahí en las típicas páginas web de calendario económico, sino que hay que verlo directamente, en el caso, como nos informamos nosotros, directamente en la propia web de la USDA del gobierno de Estados Unidos. Tenemos también la ganadería, operamos principalmente el ganado vivo, el LE, tenemos el ganado de engorde, el GF, y también tenemos los cerdos, el HE. El LE y el GF están totalmente correlacionados, tienen una correlación del 98%. Pero no tienen prácticamente correlación con los cerdos. Y fijaros en la sesión RTH y ETH, están solapadas y es muy reducida incluso la sesión electrónica. No tienes mercado, por ejemplo, a las 11 de la mañana o a las 12 de la mañana, no hay velas. La primera vela que verás en el gráfico se empieza a plotear a las 15:30 de la tarde y termina a las 20:05 de la noche. Es un horario muy reducido, como podéis ver, así que cuidadito con pasaros y dejaros posiciones abiertas en caso de que tengáis que cerrar vuestras posiciones intradía. Por otro lado, la sesión RTH real no es esta. Es desde las 16:05, si no me equivoco, hasta las 20:05. Pero como el mercado ya abre fuerte en sesión electrónica a las 15:30 y ya es un horario suficientemente reducido, todo lo ploteamos en este caso como si en sí fuera todo una sesión RTH a las 15:30 de la tarde. Para aquellos que sean muy fans del Market Profile, es un mercado muy interesante para aplicar todo lo aprendido en Market Profile clásico de Peter Steidelmayer o Jim Dalton, porque no tenéis el ruido del overnight. Es puro Market Profile clásico desde las 15:30 hasta las 20:05. Puedes ver el comportamiento de un perfil del TPO con respecto a otro y aplicar todo lo aprendido en libros como Steidelmayer on Markets o Mind Over Markets de Jim Dalton, también conocido como Mente y Mercado, que se ha editado el libro recientemente en español. Por último, vamos con los metales, y los metales los he dejado para el final porque tienen sesiones diferentes en RTH. Todos tienen desde las 12 de la noche a las 11 de la noche, en este caso tenemos el oro, pero respecto a la sesión RTH va desde las 14:20 hasta las 19:30. Tened en cuenta que según la plataforma que utilicéis vais a tener que configurar la sesión RTH y no en todas se hace de la misma manera. En el caso, por ejemplo, de NinjaTrader tendrás que seleccionar el NYMEX Metals RTH2. El HG, misma sesión electrónica, pero en RTH va de 2:10
A7 y 10. En el caso de NinjaTrader es la RTH 3. En la plata, misma sesión electrónica, en sesión RTH de 2,25 a 19,25. Para NinjaTrader tendrás que seleccionar la sesión RTH 6 y por último tienes el platino, que tienes una sesión RTH desde las 2,20 hasta las 19,05. Respecto a la correlación entre metales, suele haber bastante correlación entre unos y otros, especialmente entre la plata y el oro. Igualmente, haced comprobaciones. Quizás el cobre sea el menos correlacionado, pero haced correlaciones porque es muy probable que encontréis que hay veces que no tengáis prácticamente ninguna correlación y que otras semanas veas cómo llevas durante varios días una correlación del 90% entre unos mercados y otros. Así que idlo comprobando. Respecto a noticias, tened en cuenta las mismas que hemos comentado antes. Las nóminas no agrícolas, los tipos de interés, el IPC, el IPP y el PIB principalmente para los metales. Se me olvidaba, en cuanto a noticias para la ganadería, también tendréis que comprobarlas en la web oficial de Estados Unidos, en la USDA, y también en este caso, pues evidentemente serán los inventarios de cabezas de ganado. Y nada más, esperamos que os haya gustado, que os estén ayudando todos estos vídeos. Os recomendamos que vayáis a ver los entrenamientos gratuitos que os estamos dando y que sigáis las preparaciones de mercado. Hoy, sin ir más lejos, Íñigo hizo una preparación excelente del Russell y nos ha dado unos largos fantásticos que todavía están en desarrollo buscando los nuevos máximos históricos. Así que, bueno, pues id comprobando toda esta información y todo este contenido de grandísimo valor y que os damos aquí de forma totalmente gratuita en Apteros. Para más información sobre entrenamiento profesional, no dudéis en contactar con nosotros a través del email soporte@apterostrading.es y visitar la web www.apterostrading.es. ¡Saludos!